A paso lento, pero seguro. Esta es una nueva cápsula sobre las modificaciones que sufrió la nueva versión del protocolo TEMERT. Ahora hay una segunda edición que su resolución 1660 se publicó el 6 de diciembre y ya en el diario oficial se hizo público para todos el 28 de diciembre. En la cápsula anterior, o dos cápsulas atrás, mostré las diferencias, los cambios que ocurrieron en la identificación inicial. En esta y de aquí en adelante voy a tratar de ir subiendo por factor los diferentes cambios que ocurrieron al interior de cada identificación avanzada, tanto condiciones aceptables como condiciones críticas. Soy Yanire León, magíster en ergonomía. Entonces el día de hoy, trabajo repetitivo de miembros superiores. Vamos a ver qué cambios ocurrieron en la identificación avanzada, condiciones aceptables. Primero, aquí ustedes están viendo ahí es la primera condición aceptable. Es decir, que la tarea, que ya sabemos que es una tarea repetitiva de miembros superiores, queremos saber si la condición es aceptable. Entonces, respondiendo positivamente, decimos sí es aceptable. Los miembros superiores trabajan por menos del 50% de la duración total de la tarea repetitiva. Aquí no hubo ninguna modificación. Dice exactamente la primera versión, la de marzo, igual que la versión de diciembre. Están iguales. Entonces ahí, si ustedes, por ejemplo, calcularon que el tiempo de exposición a esa tarea repetitiva es de 3 horas, para que sea aceptable el uso de los miembros superiores, el trabajo de los miembros superiores debe ser inferior a 1,5 horas, es decir, a menos del 50% de la duración de la tarea. Segunda condición. Esta condición será aceptable, o sea, esta tarea que se realiza está en condiciones aceptables en relación a la postura del miembro superior mientras se realiza la tarea repetitiva. La pregunta dice: los codos se mantienen por debajo del nivel de los hombros por al menos el 90% del total de la duración de la tarea repetitiva. Si se fijan, tampoco hubo ningún cambio. La versión de marzo dice exactamente a la versión de diciembre. ¿Cómo entendemos esto? Que la mayoría del tiempo que se hace esa tarea repetitiva, los brazos están abajo, están colgando, no están por encima del nivel del hombro, que sería una postura exigente. Pero ojo, que sea para realizar la tarea repetitiva. Condición entonces aceptable si es que la mayoría del tiempo trabajan con las manos, con los codos, como dice ahí, por debajo del nivel de los hombros. Tercera condición aceptable. Ustedes identifican que hubo cambio porque puse esta flecha en doble sentido. Entonces aquí sí hubo un cambio, pero un cambio más en la redacción que de fondo. No es un cambio que afecte de por sí la respuesta para quienes ya han contestado estas preguntas. Dice que si existe esfuerzo moderado ejercido por el trabajador, y que es moderado, que el trabajador o los trabajadores perciban el esfuerzo con un máximo 4 en esta escala de Borg, por no más de 1 hora, mientras se realiza la tarea repetitiva. ¿Qué quitaron? Esta parte que redundaba, porque aquí arriba dice ejercido por el trabajador y aquí decía ejercidas por el trabajador por no más de 1 hora. Entonces, un tema de redacción redundante lo quitaron, lo mejoraron. Ese fue un cambio. Ahora, ¿cómo interpretar esto? Existe un esfuerzo moderado. Entonces, el moderado es que, aplicando la escala de Borg, lleguemos que los trabajadores perciben máximo 4, ¿cierto? Se hace un promedio. Yo siempre les oriento, por favor,
Si son pocos trabajadores, traten de aplicarle a todos. Y si son hartos trabajadores, hagan una muestra lo más representativa posible y luego los resultados que tengan los promedian y ese va a ser el dato. Si ese dato les da mayor a 4, entonces aquí contestarían que no, pero si les da máximo 4, contestarían que sí, la condición es aceptable. Y aquí un punto importante de refuerzo, que se haga el esfuerzo mientras se realiza la tarea repetitiva de los miembros superiores. No cualquier esfuerzo, no el levantamiento de cargas, sino cuando se están usando los miembros superiores en una tarea repetitiva. Mientras se hacen los movimientos repetitivos, se ejerce este tipo de esfuerzo. Ahora, la siguiente pregunta, contestamos aceptable si es que ningún trabajador, o sea, en el promedio de la escala de Borg, de los resultados, nos da, o sea, no llega al 5 ni supera el 5, no da esfuerzo máximo, y aquí no hubo ningún cambio con la primera versión, la de marzo. En la quinta condición aceptable sí hubo cambio. Y ya aquí no es un cambio de redacción, es un cambio muy, pero muy importante. Entonces, ojo sobre todo las personas, las empresas que ya respondieron esta pregunta, porque podría ser modificado o sea, el resultado que les dio podría cambiarse ahora con este cambio. Porque antes decía, la condición es aceptable si se presentan pausas, sin contar la del almuerzo, que al menos duren 8 minutos cada 2 horas. Entonces, muchas empresas aquí contestaban que no era aceptable porque no hacían esa pausa cada 2 horas y pausa que durara mínimo 8 minutos. Hoy día, con la nueva versión, es probable que aquí sí más empresas cambien a condición aceptable en este aspecto, porque sí tienen pausas programadas sin contar la del almuerzo, pero ya no ese requisito de que sea una pausa de mínimo 8 minutos cada 2 horas, sino además de la pausa del almuerzo, que tengan una pausa media mañana, otra pausa media tarde, y ahí ya están cumpliendo. Siguiente, y es la última de condiciones aceptables. Recuerden que son 6 condiciones aceptables, 6 condiciones críticas para trabajo repetitivo de miembros superiores. Y como se están dando cuenta, la última también sufrió modificaciones, y no solo de redacción, sino también de fondo importante. Antes decía que si se realiza la tarea repetitiva durante menos de 8 horas al día, entonces aquí muchos contestarían sí, es aceptable. Hace 7 horas al día es aceptable. Y no, ahora cambió y dice así: la duración de las tareas repetitivas excede. Ahí hubo un error tremendo, porque lo que querían decir es que no excede las 4 horas totales dentro de la jornada laboral. Pero bueno, considérenlo así. Cuando contesten esta pregunta, ustedes dicen: la duración total de las tareas repetitivas no excede las 4 horas totales dentro de la jornada laboral. Si esa tarea repetitiva no excede las 4 horas, contestamos que sí es aceptable. Pero aquí hubo un cambio fenomenalmente amplio, importante. Ok, ahora vamos a hacer la misma revisión, pero para condiciones críticas. Recuerden que estamos revisando las diferencias en la identificación avanzada de trabajo repetitivo de miembros superiores, tanto condiciones aceptables, que las acabamos de revisar, las 6 condiciones, y vamos a revisar ahora las 6 condiciones críticas, a ver qué cambios hubo. Recuerden suscribirse a este canal, porque cada suscriptor es como una inyección que me ponen a mí de motivación para seguir haciendo este tipo de cápsulas. El tiempo es oro, entonces cada vez que yo dedico este tiempito a contarles, a revisar, es un tiempo importante. Y lo único que les pido como retribución es la suscripción. Que compartan, que hagan un comentario, todas esas cositas nos sirven a las personas que publicamos en YouTube. Ya, sigamos entonces la revisión. Condiciones críticas. La primera condición crítica no tuvo ningún cambio y dice: las acciones técnicas del miembro superior son tan rápidas que no se pueden contar con una simple observación directa.
Recordemos que de aquí en adelante lo que son críticos, si contestamos un sí, estamos afirmando que la condición es crítica. O sea, aquí lo ideal para las empresas es que no tengamos condiciones críticas, que contestemos que no. Obviamente, si las hay que identificarlas para luego gestionarlas. Entonces, aquí, ¿cómo miraríamos? Estoy viendo la tarea, viendo la ejecución de la tarea y cuento una acción, dos acciones. Las alcanzo a contar. No son tan rápidas que no las puedo contar. Por ejemplo, pasar el paño. Paso el paño para un lado, esa es una acción. Lo vuelvo para el otro, dos acciones. Pero si pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y no alcanzo a contarlas, ya mi ejercicio de contar no se puede dar. Entonces ahí estaríamos frente a una condición crítica. Segunda condición crítica, tampoco sufrió cambios. Uno o ambos miembros, están realizando la tarea con el codo sobre el nivel del hombro por el 50% o más del tiempo del trabajo repetitivo. Ojo, ejecutando la tarea repetitiva por la mitad o más de la mitad del tiempo. En este ejemplo de las 3 horas, por 1,5 horas o más de 1,5 horas, la tarea se hace con los brazos arriba del nivel del hombro. ¿Ya? Entonces, aquí tampoco hubo cambio, es solamente contabilizar el tiempo, cuánto tiempo está con las manos arriba haciendo esa tarea repetitiva, y si supera el 50% o es la mitad o supera la mitad, tendríamos una condición crítica. Tercera condición crítica, ya vamos terminando, nos faltan 3 condiciones críticas además de esta. Tampoco sufrió cambio en la tercera. Esto es sobre el agarre. Se utiliza agarre en pinza o toda tomada con la punta de los dedos por más del 80% de la duración de la tarea. Esto es que casi todo el tiempo que se hace la tarea repetitiva se tiene que estar haciendo un agarre que no es cómodo, que no es potente, porque es solo con la punta de los dedos. Puede ser cuando los deditos chocan, las yemas de los dedos, ¿cierto? Para hacer el agarre, o cuando se hace un agarre tipo gancho, solamente con los 4 dedos menos el pulgar, hacen un agarre como en gancho. Agarres que no son cómodos por casi todo el tiempo, porque es más del 80% del tiempo. No sufrió variación. Cuarta, tampoco. Si se están dando cuenta, la mayoría de las condiciones críticas no sufrió cambio. La quinta y la sexta sí, pero la cuarta no. ¿Y qué dice la cuarta? Se aplica fuerza máxima por el trabajador. Recordemos que el esfuerzo máximo es 5 o más de 5 en la escala de Borg por 10% del tiempo o más del tiempo que se hace la tarea repetitiva. Todo lo que sea con esfuerzo, y si estamos hablando de trabajo repetitivo, tiene que ser esfuerzo realizado con los miembros superiores mientras se hace la tarea repetitiva. Y aquí que supere el 10% del tiempo. Y vamos por las 2 últimas que sí sufrieron modificaciones. La de pausa dice, no hay más de una pausa, incluyendo la pausa del almuerzo en un turno de 8 horas. O sea, sí, sería crítico si solamente se tiene la pausa para almorzar. Ahí sería crítico. ¿Cuándo deja de ser crítico? Cuando al menos hay una pausa diferente a la del almuerzo, ¿ya? Pero aquí hubo una variación, y es que en la anterior versión, la de marzo, se hablaba en un turno de 6 a 8 horas, de 6 a 8 horas, y en la nueva versión solamente dice en un turno de 8 horas. Y la última, que también tuvo variación importante de fondo. ¿Cuándo sería crítico? Cuando excede las 4 horas totales. Dice así, la duración total de las tareas repetitivas excede las 4 horas totales dentro de la jornada laboral. Entonces, si las excede las 4 horas, tendríamos condición crítica. Antes decía 8 horas, ¿sí? ¿No? Entonces a nadie le iba a dar crítico acá. Entonces, ojo, no son 8 horas, son 4 horas. Si excede las 4 horas totales de tarea repetitiva de miembros superiores, tenemos una condición crítica. Bien, gracias por llegar hasta el final. Vamos a seguir con esta serie de cápsulas, revisando los factores y
qué cambió, qué no cambió para sobre todo los que ya habían elaborado esta identificación antes de diciembre del año pasado. Ya, vayan a suscribirse. Un abracito.